En una época en la que los reinos caían, los sabios callaban y los tiranos gritaban, un hombre eligió hablar de virtud. Imagina por un momento que el mundo en el que vives se ha desmoronado. Las ciudades, una vez orgullosas y vibrantes, ahora son campos de batalla. Los líderes que juraron proteger al pueblo se han convertido en lobos hambrientos de poder. La justicia no es más que una palabra vacía, arrastrada por el viento, y la verdad es lo primero que ha muerto en esta guerra interminable. Ese era el mundo de Confucio. Un mundo sumido en el caos. La antigua China del siglo VI a.C. no era la postal mística que imaginamos en los libros. Era un rompecabezas de pequeños estados enfrentados, donde la traición era moneda corriente, y la vida humana, una ficha más en el tablero de los señores de la guerra. Pero en medio de ese abismo, donde muchos se rendían al cinismo y otros se aferraban al poder como única salida, hubo uno que eligió otro camino. Uno que no blandió una espada, pero habló como si cada palabra fuera una flecha lanzada al alma de su tiempo. Un hombre que no fundó un imperio, pero transformó el alma de toda una civilización. Ese hombre fue Confucio. O como lo conocemos en Occidente, Confucio. ¿Quién era, en realidad? ¿Un sabio? ¿Un filósofo? ¿Un predicador de buenos modales? ¿O acaso un revolucionario silencioso que quiso cambiar al mundo no con fuego, sino con virtud? Porque eso es lo que pocos saben de él. Que su pensamiento, tan sereno a primera vista, fue en realidad una respuesta audaz al desorden. Una rebelión sin violencia. Un plan maestro para reconstruir la humanidad desde su raíz más profunda, la ética. Pero antes de convertirse en leyenda, fue simplemente un niño. Huérfano de padre a los 3 años, criado por una madre humilde que le enseñó más con el ejemplo que con palabras. Desde muy joven, Confucio mostró una obsesión inusual, no por el oro, ni por la guerra, ni por el poder, sino por las preguntas. ¿Por qué las personas se traicionan? ¿Por qué el deber desaparece cuando más se necesita? ¿Y cómo se puede restaurar un mundo que parece roto sin tener que romperlo aún más? Nadie tenía respuestas. Pero él decidió buscarlas. Y no lo hizo desde un templo ni desde un trono, sino entre la gente, en la vida diaria, observando, escuchando, reflexionando. Ahí nació su visión: el hombre no nace malo, pero necesita formación, dirección, ejemplo. La sociedad no está condenada al egoísmo, pero requiere líderes virtuosos, no ambiciosos. Confucio no fundó una religión, ni escribió grandes tratados filosóficos. Sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos en un libro sencillo, los Analectas, lleno de frases cortas, pero cargadas de profundidad. Y sin embargo, ese libro, aparentemente modesto, ha tenido más influencia que muchas Biblias de reinos desaparecidos. Porque hablaba de lo que todo ser humano anhela y teme: la armonía, el respeto, la justicia y la pérdida de todo ello. Pero, ¿por qué hablar de Confucio hoy? ¿Por qué dedicarle un vídeo, en un mundo donde la atención dura menos que un suspiro y la virtud parece una palabra olvidada? La respuesta es tan inquietante como necesaria. Porque su mundo se parece peligrosamente al nuestro. Hoy, como entonces, vivimos rodeados de ruido, de discursos vacíos, de poder disfrazado de virtud. Hoy, como entonces, la desconfianza ha invadido nuestros vínculos. Los líderes son más temidos que respetados. Las familias, fragmentadas. Las promesas, rotas. Confucio entendió que una sociedad no se reconstruye desde arriba, sino desde adentro. Que no hay ley que funcione si el corazón del hombre está corrompido. Que la paz no se impone, se cultiva. Y que el verdadero cambio no comienza en la política, sino en el carácter. Para él, todo empezaba en la familia. No como institución social, sino como escuela emocional. El respeto al padre, la devoción por la madre, la compasión entre hermanos, no eran formalidades, eran los primeros ladrillos de una nación virtuosa. Luego venía la educación, no como memorización, sino como cultivo del alma. La lectura, el arte, la introspección, la corrección de los propios errores. El sabio no era el que sabía más,
sino el que se conocía a sí mismo y se esforzaba en dominar sus pasiones. Y por último, la política. Confucio no soñaba con repúblicas ni democracias. Pero sí creía en el poder del ejemplo. Gobierna con virtud, decía, y el pueblo te seguirá sin necesidad de castigo. Porque el verdadero líder no es el que impone, sino el que inspira. Hoy, sus palabras suenan como susurros en medio del bullicio. Pero quien se detiene a escucharlas, siente un escalofrío. Porque nos confrontan. Nos recuerdan que no hay excusa para la mediocridad moral. Que la cortesía no es debilidad, sino fuerza. Y que el hombre que no se gobierna a sí mismo no puede aspirar a gobernar nada. En este vídeo, te invito a entrar en el mundo de Confucio. A explorar no solo lo que dijo, sino por qué lo dijo, y cómo su visión sigue viva en rincones insospechados del mundo moderno, en las aulas, en las casas, en las empresas, incluso en los movimientos sociales que hoy claman por justicia, dignidad y humanidad. Descubriremos cómo enfrentó el rechazo de los poderosos. Cómo caminó de reino en reino buscando un lugar donde aplicar su visión, sin jamás traicionar sus principios. Cómo formó discípulos que, siglos después, seguirían predicando sus ideas incluso bajo la amenaza de persecución. Pero también hablaremos de lo incómodo. ¿Fue Confucio un conservador disfrazado de sabio? ¿Una figura que promovió la obediencia en lugar del cambio? ¿O, por el contrario, un revolucionario que entendió que el cambio real no se impone desde fuera, sino que se enciende como una chispa dentro de cada ser humano? No hay respuestas simples. Y ahí está su grandeza. Así que respira hondo. Apaga el ruido. Deja, por un instante, que el pasado hable. Porque a veces, las voces más antiguas son las que más tienen que decirle al presente. Y como dijo el propio Confucio, estudia el pasado si quieres prever el futuro. ¿Listo para descubrir cómo un hombre, armado solo con la palabra, cambió el rumbo de millones? Entonces, empecemos el viaje. Después de haber recorrido los primeros años de Confucio, su infancia entre privaciones y su despertar precoz hacia el saber, es hora de adentrarnos en la parte más fascinante de su vida, su cruzada filosófica. Un viaje no por tierras lejanas, sino a través del alma humana, la sociedad y el poder. Porque si algo entendió Confucio con claridad fue esto: una nación no se construye con espadas, sino con virtudes. Y aunque su nombre resuene hoy como símbolo de sabiduría, en su tiempo, era un hombre solo contra el caos. Un imperio descompuesto. Imagina una civilización en ruinas morales. El mundo de Confucio no era un cuento de hadas, era un campo de batalla. La antigua China atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia, la era de los reinos combatientes. Los gobernantes se traicionaban entre sí. La guerra era rutina. La codicia se había infiltrado en el corazón de cada ministro y señor feudal. Los rituales que una vez unían a las familias se convirtieron en formalidades vacías. La piedad filial, ese amor sagrado entre padres e hijos, se había erosionado. ¿Te suena familiar? Confucio no era ciego ante esta decadencia. Pero en lugar de empuñar un arma, empuñó una idea. Porque cuando todo se cae a pedazos, el verdadero revolucionario no es quien destruye más rápido, sino quien propone una alternativa. El sabio incómodo. Confucio no era un hombre conformista. Fue un reformador radical, de lo más peligroso, de las almas. Enseñaba que el gobernante debía ser virtuoso antes que poderoso, que la autoridad moral era más fuerte que el castigo. Decía que para gobernar a otros, primero debías gobernarte a ti mismo. Y ahí estaba el conflicto. ¿Quién querría escuchar a un sabio que te dice que tu ambición es una enfermedad? ¿Que tu riqueza no te hace honorable, sino esclavo del deseo? Los señores feudales lo toleraban, mientras no se metiera en política. Pero Confucio no entendía de medias tintas. Sabía que el verdadero cambio no se lograba aislado en las montañas, sino en el corazón del poder. Por eso se ofreció como consejero a varios gobiernos. Viajó durante años, proponiendo sus ideas a príncipes y nobles. En cada corte, presentaba su visión de una sociedad justa, armónica y guiada por la virtud. En casi todas, fue rechazado. No porque sus ideas fueran débiles, sino porque eran demasiado fuertes. El maestro errante. Y así, el sabio que buscaba transformar un imperio terminó caminando por los márgenes del mismo. Viajó durante 14 años,
sin un hogar fijo, acompañado de unos pocos discípulos leales. Soportó el hambre, el frío, el desprecio. Lo acusaron de idealista, de anticuado, de peligroso. Pero nunca renunció a su misión. Durante esos años, Confucio se convirtió en algo más que un filósofo. Se volvió símbolo. Una resistencia viva contra la decadencia moral de su tiempo. Sus discípulos lo acompañaban en cada camino polvoriento, anotaban sus enseñanzas, discutían con él bajo los árboles. No había palacios ni tronos, pero ahí, entre la intemperie y la fe, nacía algo más poderoso, una escuela de pensamiento que atravesaría los siglos. El poder del Ren. Si hay un concepto clave en el pensamiento de Confucio, es el Ren. Una palabra imposible de traducir con precisión, pero que podríamos entender como humanidad, benevolencia o amor ético. No se trata de compasión emocional, sino de una ética activa, de tratar al otro como un ser valioso, digno, con el mismo respeto que uno desea para sí mismo. Pero aquí viene lo interesante: Confucio no impone el Ren como una ley externa, sino como una práctica diaria. El Ren no nace de un código de normas, sino de cómo eliges responder a tu prójimo. ¿Te detienes a escuchar al otro? ¿Cumples tu palabra? ¿Respetas incluso a quien no te agrada? Esa es la revolución de Confucio, cambiar el mundo desde los gestos mínimos. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás, decía. Una regla de oro que anticipa enseñanzas de otras culturas, desde Jesús hasta Kant, pero que en él ya contenía una verdad poderosa: el ser humano se transforma al transformar la forma en que trata a los demás. El arte de gobernarse a sí mismo. Pero Confucio no solo hablaba del amor, también hablaba del deber. Para él, el orden comenzaba por el individuo. Si un padre no es justo, el hijo se corrompe. Si un maestro no da el ejemplo, el alumno no aprende. Si un gobernante no vive con integridad, la nación entera sufre. Aquí aparece otro de sus conceptos fundamentales, el Li, que se traduce como rito, protocolo o cortesía. A simple vista, podría parecer una defensa del conservadurismo. Pero no. En manos de Confucio, el Li no era una excusa para mantener tradiciones muertas, sino un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen peso. Cada gesto, cada saludo, cada palabra, era una oportunidad para reafirmar el respeto, la armonía y el equilibrio. Imagínalo en la actualidad, en un mundo donde todo es urgente, donde respondemos mensajes sin pensar, donde insultamos desde el anonimato de una red social. Confucio te recordaría que la manera en que comes, hablas y vistes no es superficialidad, sino reflejo de tu alma. Que no hay actos pequeños cuando se trata del carácter. El poder invisible del ejemplo. Confucio no creía en el castigo como método de control. Gobierna con virtud y el pueblo te seguirá como la sombra sigue al cuerpo, enseñaba. Para él, el gobernante debía ser como el polo norte, un punto fijo que orienta sin moverse, que guía sin imponer. Este ideal de liderazgo se opone a la lógica moderna del jefe autoritario o del político oportunista. Confucio no admiraba al más fuerte, sino al más justo. No al más ruidoso, sino al más coherente. Porque al final, la única autoridad real es la del ejemplo. Este pensamiento revolucionario hizo temblar los cimientos del poder en su época. Y lo sigue haciendo hoy. Porque plantea una pregunta incómoda: ¿y si la raíz de nuestros problemas no está afuera, sino dentro de cada uno? La ética como arte cotidiano. Una de las grandes contribuciones de Confucio es que no separó la filosofía de la vida. Para él, no había necesidad de retirarse a una cueva para buscar la verdad. La verdad se encontraba en la familia, en la política, en el mercado. En cómo tratamos al mesero, al vecino, al enemigo. Por eso, su filosofía es profundamente práctica. No se trata de grandes tratados metafísicos, sino de preguntas directas. ¿Cumples tus promesas? ¿Honras a tus padres? ¿Te esfuerzas por ser mejor cada día? Y en ese camino, lo importante no es la perfección, sino el progreso constante. Otro de sus pilares, el aprendizaje permanente. Confucio afirmaba que nunca dejó de aprender, que cada persona tenía algo que enseñarle. Una humildad radical para su tiempo y para el nuestro. Los discípulos y el legado. Cuando finalmente regresó a su tierra natal, sin haber logrado reformar ningún estado, Confucio no se rindió. Sabía que el cambio no sería inmediato. Entonces se dedicó por completo a sus alumnos. Les enseñó historia, música, poesía, ética, política. Les enseñó a pensar por sí mismos. Y más importante aún,
les enseñó a enseñar. Porque Confucio comprendía algo que pocos entienden: las ideas poderosas no mueren. Se siembran. Y si tienes paciencia, florecen en generaciones futuras. Gracias a sus discípulos, sus enseñanzas se recopilaron en los Analectas, una colección de diálogos, frases y reflexiones que atravesó siglos. Su pensamiento fue adoptado, reformulado y finalmente convertido en la base moral y política de China durante más de 2000 años. La ironía del sabio olvidado. Paradójicamente, Confucio fue ignorado en vida, pero idolatrado después de muerto. Los imperios que lo rechazaron terminaron elevándolo como santo laico, sus palabras se grabaron en piedra, sus estatuas poblaron templos y academias. Pero hay algo inquietante en eso. ¿Cuántos de los que lo veneraban realmente lo entendieron? Porque Confucio no quería fanáticos, quería ciudadanos virtuosos. No quería templos, sino acciones. No quería discípulos ciegos, sino mentes críticas. Y es ahí donde su mensaje sigue siendo actual. Porque seguimos viviendo en un mundo que honra las apariencias, pero desprecia la virtud. Un mundo que busca soluciones mágicas, cuando la verdadera transformación sigue siendo la más difícil, la de uno mismo. La herencia del sabio terco. En el fondo, Confucio fue un terco. Pero no un terco cualquiera. Fue un terco con esperanza. Un soñador realista que creyó que, incluso en medio del caos, el ser humano podía elegir lo correcto. Que no todo estaba perdido. Que todavía podíamos construir una civilización basada en el respeto, la compasión y el ejemplo. Y aunque no vivió para ver el triunfo de sus ideas, dejó una semilla tan fuerte que ningún imperio pudo destruirla. Esa es su verdadera victoria. Confucio murió a los 72 años. Sin riquezas, sin títulos, sin haber ocupado un alto cargo en el gobierno. Lo que dejó atrás no fue un imperio, sino algo mucho más poderoso, una semilla. Una semilla que tardaría siglos en germinar. Fue ignorado por reyes, rechazado por cortesanos, incluso burlado por algunos sabios. Pero el tiempo, ese juez que todo lo revela, terminó dándole la razón. Sus ideas sobrevivieron al acero, a la ambición, al colapso de dinastías enteras. ¿Por qué? Porque no estaban hechas de ego ni de dogmas, estaban hechas de humanidad. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. Pero no como un dios, sino como un hombre. Uno que se atrevió a soñar con una sociedad guiada por la virtud. Uno que no se resignó al cinismo ni al poder por el poder. Uno que creyó, incluso cuando todo parecía desmoronarse, que la humanidad podía ser mejor. Y entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Qué harías tú si vivieras en un mundo como el de Confucio? Un mundo roto, gobernado por la codicia. Donde los rituales son fachada y los líderes, marionetas del interés propio. Donde la palabra virtud suena anticuada y la sabiduría, una carga inútil. La respuesta ya la conocemos. Porque vivimos ahí. Hoy. Ahora. Nuestro mundo no está tan lejos del suyo. También nosotros vemos cómo se desmoronan los valores, cómo el respeto se diluye en comentarios anónimos, cómo la política se convierte en espectáculo, cómo la familia se transforma en una formalidad sin contenido. Pero también, como Confucio, tenemos una elección: resignarnos o resistir. Y aquí es donde su legado nos golpea más fuerte. Porque Confucio no era un hombre pasivo. Era incómodo, crítico, un rebelde de la virtud. Mientras todos se acomodaban al caos, él insistía en educar, en formar, en exigir más de uno mismo. Nos enseñó que el cambio real no empieza en las calles ni en los gobiernos, sino en el espejo. Que no hay revolución más urgente que la del carácter. Que el poder sin ética es una ruina disfrazada. Que la civilización no depende del progreso técnico, sino del progreso moral. Y sobre todo, que no estamos condenados a repetir la historia, si tenemos el coraje de escucharla. Porque sí, Confucio habló de respetar a los padres, de seguir rituales, de honrar a los sabios. Pero todo eso tenía un propósito más profundo: formar seres humanos capaces de sostener el mundo sin destruirse en el intento. Hoy, su mensaje no es una reliquia. Es una advertencia. Y también, una esperanza. Porque si tú decides ser honesto cuando todos mienten, si eliges tratar bien al otro cuando podrías ignorarlo, si educas con amor cuando podrías castigar con odio, si decides aprender, incluso cuando nadie te obliga, entonces, estás continuando la obra de Confucio. Tú eres su discípulo, aunque no lo sepas. Y en un mundo que celebra lo superficial, lo inmediato, lo viral,
Ser un discípulo de Confucio es un acto de revolución silenciosa. Una rebeldía sin pancartas, pero con propósito. Una forma de decir, no todo está perdido. Todavía se puede vivir con honor. Todavía se puede liderar con ejemplo. Todavía se puede enseñar sin imponer. Y sí, puede que el mundo no te aplauda por ello. Pero Confucio tampoco fue aplaudido. Fue rechazado. Ignorado. Y aún así, sembró. Entonces, te pregunto, ¿vas a seguir el ruido del mundo o el eco de los sabios? ¿Vas a consumir sin pensar o a construir con sentido? ¿Vas a esperar que el mundo cambie o vas a empezar por ti? Porque como decía Confucio, el hombre superior es modesto en su palabra, pero excede en su acción. Y eso, al final, es lo que necesitamos. No más discursos vacíos, sino actos pequeños que revelen un alma grande. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia, tal vez haya una razón. Tal vez estás listo para hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te mira? Esa es la pregunta que Confucio nos deja. Y la respuesta, solo tú la puedes escribir. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí no buscamos solo entretener, sino despertar. Porque a veces, todo lo que necesitas es una chispa, para encender una vida más consciente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sé el ejemplo que el mundo está esperando.